¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Satélite. Pues, un saludo pues a nuestros amigos de La Punta, nuestros amigos de Callao Cercado, de La Perla, de Bella Vista, Carmen de la Legua, Ventanilla y Mi Perú. Y también a los amigos de Pachacote, pues así un saludo para todos. No se olviden que en ese programa pueden participar llamando a través de los números 744-2395. Vamos a repetir, 744-2395. El día de hoy tenemos un programa como siempre, los sábados, 100% viendo temas de coyuntura de lo que ha sucedido a nivel tanto nacional como regional. El día de hoy vamos a tener un invitado al congresista Pichilingüe, vamos a tocar sobre la semana de representación, de esas actividades que ha tenido, pero también vamos a tocar lo que sí ha movido, ¿no? Bueno, también vamos a tener vía telefónica al congresista González, que también nos ha confirmado su presentación, y también al congresista Paul García, que también estará participando con nosotros en esa semana de representación y las actividades que tienen dentro de la región Callao y también lo que realizan a través pues, del Congreso para todo el Perú. El día de hoy también vamos a hacer un hincapié sobre el tema de lo que ha sucedido el día de ayer en el Callao Cercado, en la Municipalidad del Callao, a través de la empresa Slim. Ayer se llevó una sesión de consejo extraordinaria para ver la situación de los trabajadores. Se está hablando sobre el traspaso de los trabajadores a la Municipalidad del Callao. Como ustedes ya han visto en anteriores programas y hemos tenido entrevistados, la posición de este programa básicamente es a favor de los trabajadores y bajo ese criterio estamos marcando una pauta donde se está viendo, como lo ha marcado ayer en la sesión de consejo el regidor Neciosú, de que realmente se debe ver el tema netamente de los trabajadores. Como nosotros hemos marcado el tema del LIN, es que si bien es cierto, el LIN es una empresa pues cuestionada de muchos años, de 2018, una empresa corrupta y todo el tema, pues realmente estamos en una posición, no es que no cierren el LIN. El LIN debe cerrar como una empresa pues que tiene tantos cuestionamientos. Lo que sí estamos de acuerdo con los trabajadores es que se le diga la verdad. ¿Qué va a suceder? ¿Quién se hace cargo de su liquidación? Bajo ese criterio hemos tocado y hemos entrevistado a varios funcionarios de la municipalidad y hemos invitado también a regidores también de la municipalidad para poder opinar. Bueno, ya está en nuestros estudios el congresista Marco Pichilingüe, también donde con él estaremos hablando todo lo de su semana de representación y también la opinión de lo que ha sucedido el día de ayer a través del link y de las actividades que se están manejando dentro de la región Callao. Bueno, para eso también vamos a tener a la doctora Victoria de la Cruz. Ella es una neuroespecialista y psicoterapeuta. La doctora Victoria de la Cruz, hablaremos sobre el hacinamiento de los problemas que hay, los conflictos que están sucediendo dentro de los hogares, dentro de la familia, los problemas que hay, o sea, los tips que nos puede dar de cómo poder llevar una mejor convivencia. Bueno, vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Radio Satélite. En breve retornamos con tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información.
Pero ya amigos, ¿cómo está? Continuamos con el programa. Ya tenemos la presencia del congresista Pichilingüe, que el día de hoy estaremos hablando sobre lo que está sucediendo en el Callao y su semana de representación. Para eso también queremos invitar a toda la población que nos está siguiendo a través de Radio Satélite y a través de nuestras páginas digitales, Callao TV, Callao al Día y informativo, Satélite Informativo. Así que los teléfonos 744-2395. Por favor, repito nuevamente, sus consultas en línea, en vivo, 744-2395. Congresista, buenos días a Radio Satélite. ¿Cómo estás, amigo Rivera? Gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá en tu estudio y a disposición para contestar todas las preguntas que correspondan no solamente a nuestra región, sino también a todo nuestro país. Congresista, no quería dejar pasar el día de ayer, se hizo una denuncia pública en el programa de Juliana sobre unas señoras de 60 y tantos años con una pensión de 3 soles mensuales de la ONP. ¿Qué le parece esta denuncia de que una persona pueda vivir con 3 soles de pensión? Sí, muy lamentable, pero mira, yo he venido denunciando no solamente este tipo de pensiones en la ONP, sino también, por ejemplo, las pensiones de los pescadores jubilados. Pasa lo mismo, hay pensiones de 5 soles, de 10 soles. En realidad, como sistema, la ONP fracasó, ya sabíamos hace muchos años que es un sistema que está quebrado. Tanto así que anualmente en el presupuesto de la nación se asignan miles de millones para poder pagar las pensiones de los, valga la redundancia, los pensionistas de la 1990. Por los diferentes años en el no se pudo de alguna manera convertir en lo que es un sistema de pensiones, una pirámide. Hoy día no es una pirámide. Justamente ayer ha sido también la interpelación con la ministra de Economía y justo sale esta noticia. Y se hablaba pues de pensiones justas y se hablaba de mucho del tema. O sea, alguien podía vivir con 3 soles y en este caso su esposo vivía con 7 soles. O sea, creo que las pensiones, tanto que ahora también se va a tocar el tema de las AFP, o sea, ¿cómo sincerar las pensiones? ¿Y por qué no derivarlo, llevarlo a través de un sueldo mínimo vital? Porque las aportaciones uno puede tenerlas. Por eso es la desconfianza de los trabajadores, tanto del Estado como de los privados, para poder seguir aportando a la caja de pensiones. Lo que ocurre es que hay que diferenciar. Las pensiones es un régimen que tiene un objetivo de que uno contribuye mientras esté activo para que cuando uno ya llegue a la etapa donde no pueda trabajar percibas una jubilación. O sea, no es una contribución, ojo, no es un impuesto. No es manejado por el gobierno central. Ha habido muchos factores que han influido para que este sistema quiebre. Recuerda de que se ha formado una comisión en el Congreso previo a que se debata el tema de la devolución de los fondos de la AFP, que busca y tiene como objetivo y como encargo de parte del Pleno elaborar o proponer un solo sistema de pensiones, que ya no exista pues 1990, 2530, AFP, pensión 65, régimen de los pescadores, régimen de los mineros, régimen de los militares, imagínate todos los sistemas que hay. Pero congresista, si bien es cierto, sí hablan de todos los riesgos que se han tenido, pero ¿por qué no se habla a favor de los trabajadores? ¿Por qué no pensar en su función de congresal con los congresistas? ¿Por qué no proponer algo? Lo pueden llamar populista y todo el tema, pero, o sea, pensando en que toda persona que pueda aportar, tanto en la AFP, en la ONP, o sea, así cumpla el tiempo de servicio que pueda cumplir, tenga al menos un sueldo mínimo vital, porque le digo, yo también soy aportante a la AFP, o sea, soy una persona que tengo 60.000 soles en la AFP, y si yo me quiero jubilar, mi sueldo sería menos de 300 soles. ¿Quién vive con 300 soles? Entonces, ¿por qué no hacer algo que la ley nos faculte a las personas que hemos aportado, que están aportando, al menos terminado sus 60 años, 55 años, al menos tenga un sueldo mínimo vital, así no llegue pues al monto que se determina?
Correcto, eso es dos cosas. Reiterarte, allá hay una comisión encargada de elaborar un proyecto de ley para unificar a un solo sistema de pensiones y que haya un sueldo básico. Nadie puede ganar menos de lo que establezca esta comisión. Reitero esa posición de parte del Congreso en busca de lo que tú estás señalando. Otra cosa, hay que recordar que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Nosotros no podemos proponer una ley que le genere gasto al Ejecutivo. Es anticonstitucional. Si bien es cierto se han dado unas leyes, y yo he señalado públicamente mi posición, en el sentido, si las reformas estructurales en materia económica que se hicieron en la década del 90 con el presidente Fujimori tuvieron éxito, que han permitido que hoy día tiros y troyanos reconozcan esta función, tenía un principio básico que nunca se ejecutó en nuestro país. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. Yo quisiera darle a los jubilados 2.000 soles mensuales, 3.000 soles mensuales, pero ¿de dónde sacas la plata? Congresista, pero ¿no cree, me voy un poco más allá, ¿no cree que ese dinero que se está pidiendo el 100% de la ONP, de la AFP... Devolución. La devolución. ¿No cree que, o sea, viéndolo por otro lado, yo pongo mi dinero en el banco y lo pongo a plazo fijo y tendría un interés anual y no ganaría más que estar guardado en la CFP o la ONP? Es lo que se hizo. Y disculpen, y tendría un sueldo menos todo el año, menos tendría una rentabilidad. Tú acabas de tocar un tema, creo que también que es importante señalar. Cuando hubo una situación similar en la década del 90 y bajo la presidencia del presidente Fujimori, se crean las AFP. Yo estoy en la AFP, en esa época yo ya venía contribuyendo 7 u 8 años a las ONP y a todos nos obligaron a pasar a las AFP, porque era un sistema que estaba quebrado. Ya mira la fecha que te estoy hablando. Y yo quiero recordar algo. Por ejemplo, en el caso de la AFP, el 20% o 25% es mi capital que yo he aportado. O sea, lo que a mí me han descontado mensualmente, ¿no? El otro son intereses ganados. Más allá de lo que se puede decir, en lo que sí estoy de acuerdo, que por ejemplo, que para que te establezcan una pensión, te ponían como fecha, digamos, que tú podías vivir más de 100 años, que a mí me parecía inconcebible. Eso hay que modificarlo. Como hay que modificar que para que tú inviertas mi dinero y ganes plata, me cobras una comisión. O sea, yo te doy plata para que tú inviertas y ganes dinero y encima te tengo que pagar una comisión. Eso hay que cambiarlo. Como también hay que cambiar que haya un representante de los trabajadores en el directorio de las AFP. Porque los que dan el dinero y que hacen que se mueva todo eso no tienen ningún representante. A lo que quiero llegar. ¿Hay que modificar cosas? Sí. ¿El sistema funcionó? Sí. ¿Que no es lo mejor? Por supuesto. Todo es perfectible, pero ¿cuántos años han pasado y nadie ha dicho nada? Entonces, vuelvo a lo que tú señalabas. Se tiene que generar, y ojalá que esta comisión tenga las herramientas y tengan la capacidad y lleguen a una conclusión, un solo sistema de pensiones. Congresista, pero también en su función de realmente de poder ver lo que realmente a la población le conviene o no le conviene, ¿no? En su función de fiscalización, si vemos que esa actividad, tanto de las AFP, no están cumpliendo la expectativa, ¿por qué no llevar a observarla, como se pueden observar tanto? Sí. Y por qué no ver más allá a favor de los trabajadores? Porque creo que hay una deficiencia, no de este congreso, estamos hablando de los congresos pasados, nadie se ha preocupado en los trabajadores. O sea, ¿qué podemos pensar? Mire, vemos el problema de Chile en las AFP, colapsaron, han perdido, y tenemos el ejemplo, y seguimos manteniendo el tema de las AFP, que hasta el día de hoy, le digo, si uno tiene un fondo y ese año no le fue bien a la AFP o puso mal su dinero, pues perdió y también pierdes tú. O sea, ¿por qué le doy mi dinero y lo pongo pues como en una otra manera para ver si gano o pierdo? No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo coincido plenamente contigo, pero hay que analizar el problema y hay como siempre, nosotros por ejemplo nos abstuvimos como bancada en la ley de devolución de los fondos de la ONP. Porque nosotros habíamos presentado un proyecto, ese proyecto tendría dos problemas. Uno, que no te establecía cuánto costaba. Hasta ahorita no se sabe cuánto cuesta, porque el proyecto no lo dice.
Y segundo, tampoco te dice de dónde va a salir la plata. Y un tercer problema que nosotros detectamos era que en la parte complementaria se señala que se le asigne un sueldo mínimo vital a todos los pensionistas de las 19.990, que es anticonstitucional. Es como que mañana yo propongo una ley y se apruebe en el Congreso que se le dé un sueldo mínimo vital a todos los hemolenteros porque durante la pandemia no trabajaron. Así es. Yo tendría que poner de dónde va a sacar la plata y cuánto cuesta. Entonces, hay situaciones donde nosotros tenemos que pensar no en el momento. Todos estamos de acuerdo y por eso el Congreso ha respondido formando una comisión que evalúe todos los redes. Por ejemplo, la cédula viva. Acuérdate de la cédula viva que hizo un forado al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué cosa era la cédula viva? Toda aquella persona que se jubilaba bajo esta ley, así pasaran 20 años, siempre se actualizaba su sueldo, o sea, no estaba en función a lo que había aportado en los años, porque la cédula viva hasta con 5 años se jubilaron. Todo aquel, así pasaran 20 años y lo que ganaba la persona que te reemplazó era tu pensión. O sea, si mañana al señor le subían a 3.000 soles, tu pensión era 3.000 soles. No estaba en función a los años que tú aportabas. ¿Cuánto generó de forado eso? El sistema estaba preparado para eso. Es ideal. Qué bonito sería que todos los jubilados pues nunca pierdan el valor adquisitivo y siempre ganen una pensión acorde a lo que ganaba cuando estaba en actividad. Todos quisiéramos. Consiste esta semana se va a ver el tema del retiro del 100% de las AFP. Para los que no van a poder alcanzar, también ahí hay que decir, o sea, no es para todo. Es como, yo me acuerdo, yo he recibido muchas personas en mi despacho, me han llamado por teléfono con respecto a la ONP. Y la gran mayoría, el 99% me decía, congresista, yo quiero mi plata, yo quiero que me devuelvan toda mi plata porque quiero comprarme un carro, he aportado 15 años, 18 años, 19 años, voy a poner un negocio porque yo ya no creo en el sistema, que ahí esa plata no va a existir. ¿Y cuánto ha sido el tope? ¿Por qué no se le dice la verdad? El tope fue 4.300. Así tú tuvieras 20.000 y otra de las cosas que preguntamos nosotros como bancada, ¿qué pasa con el saldo que queda por devolver? No lo dice la ley. O sea, yo te devuelvo 4.300, pero tú tienes 20.000. Y la ley te dice, ¿acaso te vas a poder jubilar? ¿O ese saldo que queda por pagarte, cuándo te lo voy a devolver? No lo dice. De igual manera, en el caso del retiro del 100% se habla de aquellas personas, por ejemplo, contribuyeron 6 años, tienen 60 años, ya no se van a poder jubilar. Devuélvele el 100% de dinero, pero aquel que está aportando, porque el sentido de la ley tú tienes que pensar como Estado y como gobierno, que si tú anulas las pensiones, el sistema de pensiones, esas personas cuando tengan 70 años van a ser una carga para ti. Claro. Porque al no tener recursos, no tener pensión, van a tener problemas de salud, van a tener problemas de poder alimentarse. Pero por eso le digo, creo que ha habido un mal manejo o una falta de difusión de las AFP con los aportantes, ¿no? En decirle, ¿sabes qué? Tú tienes ya 60 años y solamente tienes 20.000 soles, pues como pensión, o sea, estaríamos como lo que ha pasado, 3 soles, 7 soles. Entonces, tendrían esa facilidad al menos de retirar el 100% de su fondo para ver si lo pueden poner tal vez a un plazo fijo y puedan vivir de eso hasta que puede llegar su Por eso te decía la aclaración que el sentido de la devolución del 100% no es para los que están activos, los que te puedan jubilar. Es para aquellos que ya no hay posibilidad que se jubilen. Entonces ya se les ha dado un adelanto. Muchos, por ejemplo, tampoco se ha informado que con el proyecto de ley de mi autoría, nosotros, por ejemplo, déjame decirte, con esa ley casi se ha devuelto, y lo tenía acá anotado, el 6% del PBI, con la devolución del 25% de los fondos acumulados en las AFP. El gobierno solo ha devuelto un 1% a la fecha. Entonces nosotros lo que pretendíamos en ese momento era a aquellas personas que tienen un fondo, darle como un balón de oxígeno. Pero yendo a lo que te señalaba, es aquellas personas que no van a poder jubilarse, réstale lo que ya le diste, ¿no? Y dale la diferencia, porque ya no se va a poder jubilar. Así es. Y lo otro, gran cantidad, yo voy a pedir la información que estaba en el sentido, ¿cuántos ya retiraron con ese adelanto del 25% el 100% de lo que ellos aportaron? Porque muchos ni siquiera llegaron a los 4.300, 2.000 que le dieron inicialmente y 2.300, no alcanzaron.
Con 500 soles ya estaba devuelto el 100%, con 1000 soles ya estaba devuelto el 100%. Entonces, que nos informen cuántas personas ya retiraron el 100%. Porque a veces yo lo que noto es que se está utilizando políticamente. Y están dando un mensaje que no es correcto, porque la persona cuando dice, te van a devolver el 100% de tu fondo AFP, pero si tú eres una persona que tiene 35 años, que tiene trabajo, que estás aportando, obviamente no te lo van a devolver, pues. Pero si tú ya tienes 60 años y tienes 5 años de aporte, devuélveme mi plata. Justamente lo que se tocan, todo lo que está pasando en este año, que es un año tan difícil, porque nos ha llegado el tema de la pandemia y es donde recién se ha visto realmente el problema que tiene realmente el Estado en todos los aspectos. Y ahorita el problema más grave es el tema de la comunicación, la falta de comunicación, de información. Entonces, en eso es lo que ha fallado la AFP. No ha podido informarle a sus abonados, a las personas que aportan, decirle realmente si tú te jubilas ahorita, ¿cuánto podrías recibir de pensión? Y darle una salida, ¿no? Señores, a partir de 50 años, nosotros como AFP le recomendamos que ya no va a poder llegar, que vean los fondos dónde pueda derivarlo o verle una alternativa, o sea, trabajar a favor del trabajador, ¿no? Más no solamente es utilizar los fondos del trabajador para hacer los trabajos que ellos puedan negociar, y porque ese es un negocio prácticamente, de que puedan manejar los fondos del Estado, de los trabajadores, porque ellos lo ponen pues en las bolsas y todo, pero siempre cuidando pues el fondo real que del trabajador. Si tiene un aporte de 20.000 soles, no lo puedes perder a futuro, totalmente, ¿no? De acuerdo. Yo finalmente sobre este tema quisiera señalarte, ya el Congreso ha mandado la autógrafa para que lo firme el presidente Vizcarra, él tiene la decisión de firmarlo o no, creo que ya se han adelantado y decir que no lo van a firmar y que van a ir al Tribunal Constitucional. El 2 de septiembre han presentado un proyecto de ley que justamente señala lo que tú dices. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al Congreso, donde le están dando una serie de planteamientos con respecto a lo que en algún momento nosotros como bancada planteamos, que era la jubilación proporcional. ¿Qué quería decir esto? Que si tú, por ejemplo, no llegabas a los 20 años que te exige la ley para poder jubilarte, pues si tienes 15 años de aporte, tu pensión sea de manera proporcional a los fondos que tú has acumulado, que no se te quite la posibilidad de que tú te puedas jubilar. Otro aspecto que veo en ese proyecto de ley que está recogiendo también es que tú llegas a la edad tope que señala la ley, 65 años, y tú ya no podías trabajar. Digamos, se te presenta una posibilidad de trabajar, ahora que estamos en la era digital, y que tranquilamente una persona de 70 años puede desarrollar esa labor, la ley no permitía. Este proyecto de ley está permitiendo esa situación. Entonces, hay varias situaciones. Lo que quiero decirte, Rivera, es que busca lo que tú señalas y que nosotros también estamos en esa búsqueda, pero con un común denominador, por lo menos en la bancada fujimorista. No nos gastemos ni empeñemos las joyas de la abuela. ¿Qué mensaje, porque pues, tenemos que pensar en las futuras generaciones? ¿Y qué mensajes a los aportantes congresistas que nos están escuchando y nos están viendo a través de las plataformas sobre este retiro que esta semana se va a definir entre las AFP y sobre la situación, sobre el uso básicamente de su fondo, ¿no? Prácticamente. En el caso de la AFP yo he sido muy concreto y lo hemos señalado, te vuelvo a reiterar, yo soy el autor del retiro del 25% de los fondos de la AFP. Fui yo el que planteé y después lo hicimos multipartidario. Ahora se está planteando el 100% de aquellos que no puedan jubilar. Y eso está muy bien y lo vamos a apoyar, porque eso no le genera forado a la caja fiscal ni a los presupuestos futuros de nuestro país, porque son dineros que han aportado y eso sí está individualizado, cosa distinta que pasa con la ONP, donde de acuerdo al jefe de la ONP solo tienen información individual del año 1999 para adelante. Si tú tienes contribuciones anteriores a esos años, échate a buscar. Échate a buscar para que demuestres, y eso es lo que nos dijeron a nosotros, porque no está sistematizado. Del año 1999 para adelante, todo está sistematizado y tú puedes entrar a una opción que te da la ONP y puedes ver todos los aportes que has hecho a partir del año 99. Pero del año 99 para atrás no hay registro. Congresista, el día de ayer también se tocó el tema de estuvieron con la ministra de Economía, María Antonieta Alba.
al día de hoy se habló más que todo sobre el tema de Reactiva Perú. Sí. De los beneficios que se le dan pues a la micro y mediana empresa, que no se ha sentido. No, ustedes han escuchado a la ministra, ella dice que es al contrario, ¿no? Que la gran mayoría de estos préstamos han sido para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos manejado otras informaciones. He hablado de 380.000 micro y pequeñas empresas han sido beneficiadas. Hay que pedirle, todavía no hemos entrado al debate. Ella ha informado, ¿no? En función a las preguntas que se le plantearon, y ha quedado suspendido hasta el día lunes, donde los congresistas vamos a poder contradecir la serie de afirmaciones que ha hecho la ministra en las preguntas que se le plantearon, porque fueron 2 pliegos interpelatorios que lo han juntado en uno solo. Entonces el día lunes 9 de la mañana nos han vuelto a convocar, donde ya nosotros vamos a refutar los dichos por ella. Yo no quiero adelantar mi posición con respecto a eso, porque obviamente tengo una serie de observaciones a lo que ella ha señalado. Entonces voy a esperar el día lunes para poder contradecir, y ella después podrá rebatir aquellas situaciones que justamente en la bancada del FREPAP, de Unión por el Perú y Podemos Perú, están solicitando pues la renuncia de la ministra, ¿no? Sí, pues hay que esperar. Yo vuelvo a repetir, todavía no ha concluido la interpelación. Recién estamos en la primera etapa. O sea, recién ella ha terminado de contestar las preguntas que se le plantearon por escrito. Falta todavía la exposición de los congresistas, y luego ella va a contestar. Y finalmente, como siempre lo hemos hecho nosotros como bancada, nosotros esperamos primero que se dé todo el debate en su conjunto, y luego en reunión de bancada tomamos decisiones. No adelantamos. Si bien es cierto, el lunes se puede definir la situación de la ministra, ¿cuál es su posición? Yo tengo un serio cuestionamiento con respecto a la participación de ella, y han salido algunas cosas más con respecto a la empresa de su papá, ¿no? En las declaraciones juradas y de su hermano, algunas cifras que ha dado también de igual manera, ¿no? Lo único que sí debo reconocerle es su dicho, ¿no? Las reformas que se hicieron bajo el gobierno del presidente Fujimori han permitido tener los resultados, los fondos, las reservas y el manejo económico que hoy día vive el país, y que nos permite enfrentar con optimismo esta pandemia. Eso sí se lo agradezco, porque creo que es un reconocimiento que por venganza política muchos han callado. Congresista, esta Reactiva Perú ha beneficiado a ciertas empresas. ¿Quién tiene la información exacta? ¿Qué empresas han sido beneficiadas? ¿O qué empresas solamente han sido beneficiadas a dedo? Porque en el Callao no se ha sentido. Hay varias empresas en el Callao que no han sentido esa Reactiva Perú. Congresista, vamos a un corte comercial, ¿le parece? Vamos a un corte comercial y retornamos todavía con el congresista Pichiruy para seguir hablando sobre la actualidad regional y nacional. No se olviden de llamar al 744-2395. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Radio Satélite. En breve retornamos con tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información. ¿Tienes problemas con tu laptop o computadora? Sortel Perú ya. Llegar a tiempo de trabajo no es solo el objetivo, sino volver a casa sano y salvo. Por eso me cuido, con higiene de ida y vuelta. No basta llevar la mascarilla y el protector facial. También debes respetar el aforo y no viajar parado. En el taxi, siéntate atrás y que las ventanas estén semiabiertas. Usa el transporte, pero no transportes el virus. Primero mi salud. Por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Crees que no pasa nada? Al juntarnos sin respetar la distancia. Al salir a comprar sin cuidado. Pasarla con la familia o reunirnos con los amigos. Claro que pasa. El virus se mueve con las personas. Por eso, cumplamos con las... La gente se voltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polos. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí.
El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Presentando tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información. Continuamos con el programa, estamos aquí en Radio Satélite. No se olviden, para participar están los teléfonos 744-2395. Todas sus consultas, estamos con el congresista Marco Pichilingüe y quedó una pregunta en el aire, congresista, sobre el beneficio pues de Reactiva Perú a ciertas empresas y se olvidaron pues de las empresas chalacas. Lo más escandaloso, sobre todo, es empresas relacionadas con la corrupción de Odebrecht. Hay empresas que le han dado préstamos, hay empresas también de espectáculo, como estos programas nocivos para los jóvenes, que también les ha llegado. Entonces, hay todavía varias cosas para el día lunes poder rebatirle a la ministra. Congresista, creo que no se ha visto también el libro de reclamaciones virtual, porque ahora que no se puede hacer, ¿por qué? Porque varios empresarios se quejan de que han presentado sus documentos a Reactiva Perú y hasta el día de hoy no le contestan. O sea, ¿cómo medir el tema de cuántas empresas realmente han solicitado y han sido denegados porque tal vez no cumplen las expectativas o no son de su preferencia o no tienen pues un color político, ¿no? Sí, definitivamente no se ha cumplido con el objetivo y el día lunes con paciencia vamos a estar recogiendo, porque yo tengo también información de empresas del Callao que no han sido beneficiadas y que es importante que esa voz llegue de reclamo hacia la persona que está manejando justamente los recursos económicos del país, ¿no? Congresista, tenemos una llamada. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Días. ¿Aló? Sí, estoy llamando desde la Ciudad del Deporte. Quisiera hacerle una consulta al congresista. Bueno, mi esposo falleció y él está en la AFP Prima. Él ha estado aportando a la AFP desde el año 96, porque ahí tiene sus boletas. Ya me comuniqué con AFP Prima y me dicen que como viuda yo no puedo retirar todo el dinero, sino solo tener una pensión de sobrevivencia. Yo tengo mis 2 hijos que están estudiando todavía y me dijeron que me dan el 35% de su sueldo, de su haber básico, el cual pues no incluye las bonificaciones, turnos que él haya podido tener. Congresista. Y me han dado un periodo de vida hasta los 94 años. Ok, señora. Muchas gracias, congresista. Por lo que le entiendo a la señora, ella quisiera retirar todos los fondos. Es lo que más o menos le entiendo. Y ella ya no es titular, sino ella vendría a ser la viuda. Yo en todo caso le rogaría que por interno, si es que todavía no ha cortado, le den mi teléfono para que vaya a mi despacho, yo me contacte con ella y veamos personalmente con mis asesores el caso de la señora y veamos lo mejor. Creo que por esta emisora no podríamos estar hablando de esto. Claro. Pero me comprometo en eso. Que me alcance la información, ustedes tienen mi teléfono y ella puede ir al despacho congresal el día lunes, yo mismo la voy a atender y vemos los pasos a seguir frente a esta situación. Creo que los teléfonos están en pantalla, el 744-2395 para las consultas con el congresista, pero también para poder hacer cualquier coordinación, ya que tenemos el teléfono del congresista para poder seguir viendo este tema. Congresista, no queríamos dejar pasar lo que sucedió el día de ayer con Slim. En esta comisión se ha hecho una sesión de consejo extraordinaria para ver la situación legal de los trabajadores. Y si usted habrá visto, hemos estado marcando un tema nosotros a favor de los trabajadores. Estamos de acuerdo que Slim es una empresa realmente de 2018 hacia atrás
se ha utilizado como una caja para poder hacer campañas y todo el tema cuestionada, y pues tiene muchas denuncias, ¿no? Entonces sabemos que SLIN debería cerrar, pero más que todo la pregunta es, los trabajadores que van a pasar a SLIN están preocupados por la situación de quién le va a pagar su liquidación, su CTS, o sea, quién se encargaría exactamente de esa situación. Mire, sí he tomado conocimiento de dos cosas para observar, ¿no? Primero, yo voy al tema de fondo. El tema de fondo, como tú señalas, siempre se ha denunciado que SLIN era la caja chica de los alcaldes que ejercieron el poder en los últimos 15, 20 años. Lo he escuchado al alcalde Pedro López señalar que los regidores no pueden fiscalizar porque esa es una empresa privada, ¿no? Que es una empresa privada y que obviamente no está sujeta a fiscalización. He visto la marcha y protesta de los trabajadores, su preocupación en vista de que ya hay un acuerdo en el Consejo, en el sentido que la última renovación que le han dado es la que sucedió ahora, me parece, en junio o julio, y solamente se quedan hasta diciembre. Entonces es comprensible cuál es la situación o cómo van a quedar los casi 2.000 trabajadores que tiene SLIN. Frente a eso, yo no quiero darle un tinte de carácter político, sino que estoy propiciándome ante un oficio de que se le convoque al señor Pedro López a la Comisión de Fiscalización para que nos explique cómo va a ser este procedimiento. De ser posible, invitaremos a un representante de los trabajadores para que también de igual manera en un estamento como es el Congreso de la República nos den cuenta acerca de esta situación, porque está de por medio la situación laboral de miles de personas. Y eso tiene un impacto en la economía de nuestra región. Y qué mejor el Congreso de la República para que el señor Pedro López, a mí me preocupan varias cosas. La asignación de dinero que incluso en este año se le está dando a SLIN, cuando sabemos que es el servicio más caro de todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos eso? En tiempos de pandemia y en tiempos de crisis. Congresista, por eso que invocamos mucho el tema de poder no manejar un doble discurso, sino que realmente sincerar y hablar con los trabajadores con la verdad, ¿no? Así es. Porque he escuchado a los trabajadores, hemos tenido la facilidad, nuestro equipo de producción, de conversar con ellos, y, o sea, ellos tienen en la cabeza de que si yo paso SLIN pasaría con mi tiempo de servicio y la municipalidad me pagaría. Entonces, creo que hay que manejar un solo mensaje y decirle y sincerar el tema, ¿no? Si realmente cuando yo paso a la municipalidad, ¿pasaría como nuevo o seguiría, tendría pues todo mi beneficio de mis 5 años, 10 años que tengo manteniendo SLIN? Y más aún, el tema de sus saberes, que es la gente que está preocupada, ¿no? ¿Quién se hace responsable de su pago de sus beneficios laborales? Yo creo que el mejor espacio de carácter político y legal sería el Congreso, por su razón de ser del Congreso, como ente fiscalizador, y en la Comisión de Fiscalización el señor Pedro López vaya. Ahí me deja, yo en la semana de representación que he tenido, he podido tener contacto con diversos sectores de la población del Callao. Lo hemos visto también en una reunión con el congresista, con el alcalde López y el congresista Miguel González, sí, sobre el caso de las trabajadoras de las flores. Sí, y creo que se llegó a un buen mensaje. Lo único que no ha habido, pues, los comerciantes que estaban preguntando, pues, qué acuerdo, qué beneficio. Entonces, podríamos tal vez darle una luz de lo que ha sucedido realmente, ¿no? De en qué acuerdo se ha quedado para beneficiar a estas familias que viven mucho de este tema. Sí, no solo con el mercado de flores, con los pescadores, con los transportistas, diferentes asentamientos humanos, comedores. He tratado en esa semana de hacer la mayor cantidad de actividades escuchando la problemática y, como manda la Constitución en nuestro trabajo de representación, ser el nexo que permita llegar a las autoridades en la solución de los problemas. Con respecto a los comerciantes de flores, ese día hicimos pasar. Y el motivo de ir a la municipalidad fue ese. En vista que ellos también justo estaban protestando porque había sesión de consejo, y hicimos que se sentara la dirigente de los comerciantes, los 2 congresistas y el alcalde. Y ahí viene una primera observación al alcalde Pedro López. Él se comprometió que el día jueves a las 3 de la tarde nos volvíamos a juntar, antes de ayer, ¿ya?,
para que entregara el proyecto de renovación de ese mercado, a lo cual la dirigente estaba de acuerdo porque ella le preocupaba qué tiempo iba a demorar ese proyecto de remodelación y cómo iban a estar ubicados a ellos. Paralelo a eso, el alcalde se comprometió delante de nosotros con la dirigente que escogieran el espacio, que de manera temporal, y él le ponía a su servicio las carpas, los serenazgos, todo lo que ello significara, los protocolos de higiene con respecto a la academia, para que ellos pudieran seguir trabajando. ¿Qué ocurrió el día jueves? Me llamaron en las horas de la mañana y me dijeron que la reunión se cancelaba, porque el alcalde parece que no tenían el proyecto y lo han pasado para el día lunes, me parece, ¿no? El día lunes, que supuestamente ese día va a ocurrir lo que hoy iba a ocurrir el día. Esperamos que el día lunes sea, y de una vez ya se tenga la información al respecto, ¿no? De igual manera, yo he tenido el día de la semana de representación, el día viernes me parece, una reunión con el jefe de Sedapal y el alcalde de Carmen La Legua, de Ventanilla, el doctor Pedro Espadaro, porque en la visita que tuve recogí el tema del agua y desagüe en Ventanilla, y hay dos proyectos muy importantes que están esperando la financiación, licitación y financiación de los proyectos para que el agua y desagüe en Ventanilla llegue a un 90%. Entonces, eso como consecuencia de las reuniones, hoy día en la tarde me vuelvo a reunir con los dirigentes de este sector de Pachacute, sobre todo, donde les voy a informar a qué conclusiones y cuál es el compromiso y en qué plazo se van a elaborar estos proyectos tan necesarios y urgentes para la población. Paralelo a eso, hay un trabajo de Sedapal para los sectores más altos de Pachacute en cuanto a las cisternas que lo están canalizando a través de la alcaldía, a través del alcalde, y otros proyectos adicionales. Entonces, eso es lo que tiene que ser, pero si no hay compromiso de la autoridad, como es el caso del doctor Pedro López, la verdad a mí me deja mucho que desear. Por eso es que te decía, con respecto a SLIN, prefiero llevarlo, invitarlo que vaya a la comisión de fiscalización, donde de manera oficial él pueda responder las diferentes, estoy seguro, incógnitas y sobre todo preocupaciones de los trabajadores para que la cosa quede clara. Entonces va por ahí, creo, el tema para poder avanzar en lo que se refiere acá al Callao. Congresista, si bien es cierto, vemos el trabajo que usted hace pues en coordinación con los alcaldes a favor de la población, en este caso de agua y desagüe, el agua en Ventanilla y todo, pero hay algo también que nos estamos olvidando, ¿no? La pandemia nos ha llevado solamente a ver el tema de la salud, pero también hay que ver el tema de la seguridad en el Callao. Creo que se va marcando, y la semana pasada hemos visto en los medios de comunicación locales la denuncia al subgerente de Seguridad Ciudadana de La Perla, ¿no? Al señor Chiroque, donde podría pertenecer a una presunta red que se encargaban de, ¿cómo se va a extorsionar? Sí. Inclusive, por información que tenemos también de la misma policía, es que están investigando las cámaras de seguridad, que por qué en las cámaras de seguridad de la municipalidad de La Perla han borrado los rostros de las personas que delinquen. O sea, ¿qué implicancia tiene ese tema? Y el ciudadano de a pie común dice, pues, o sea, si los funcionarios están metidos en actos ilícitos, entonces, ¿quién maneja la seguridad? Sí, ese es un tema netamente administrativo, ejecutivo, que obviamente tanto creo que de Fiscalía de Oficio debería actuar. Nosotros ya en su momento le hemos planteado una propuesta al Premier y a la Ministra de Economía, que las municipalidades en este momento no tienen recursos para reforzar el serenazgo. Y eso lo hemos recogido sobre todo acá en el Callao, y le estamos proponiendo partidas excepcionales precisamente para el tema de la inseguridad ciudadana a través de los serenazgos. Paralelo a eso, en propuesta de campaña tanto del 2016 como cuando yo postulé al Congreso, señalaba que tiene que haber una articulación entre Ejecutivo, Legislativo y Fuerzas Armadas para que, por ejemplo, en el caso del Callao, la Marina patrulle, e incluso después que pase la pandemia, porque frente al colapso de la economía y donde muchos hogares no tienen recursos, obviamente la delincuencia va a aumentar.
y hay que hacer trabajo de prevención, pero si el encargado, tanto el Serenazgo, no tienen recursos porque las municipalidades obviamente han visto mermados sus ingresos, hay que darles, en ese sentido, y todavía no me han contestado, tiene que haber una participación al respecto, ¿no? Congresista, tocando el tema, ya para cerrar, de la ministra Pilar Mazzetti, sobre el tema de esa campaña de difusión por el tema del COVID, ¿usted cree que sacarlo en ese momento donde ya básicamente estamos, no podemos bajar la guardia, si bien es cierto, pero ya estamos pues al menos más estabilizados de los primeros días o los meses que hemos tenido, 6 meses de hacinamiento? ¿Usted cree que es atinado pues sacar esa campaña? Sí, pues hay cosas que a veces no se entienden, ¿no? Pero no démosle más seco porque creo que, o considero yo que ya no deberíamos. Espero, como está pasando en Quito, que ya no se han presentado fallecidos en varios días, espero que el control en diversos sectores se vaya dando, sigamos, no bajemos la guardia como tú dices, en el sentido de las precauciones que tenemos que tomar para que obviamente no nos gane el partido esta pandemia y no haya más muertos en nuestro país. Pero yo no quiero terminar, amigo Rivera, en lo siguiente. Hemos atendido a los pescadores, estamos trabajando el tema del muelle, tanto del frigorífico, el muelle histórico, como el muelle de Bahía Blanca. Vamos a tener una reunión con la viceministra nuevamente en la remodelación y repotenciación del muelle del Callao. Con los transportistas hemos presentado un proyecto de ley para la renovación de sus autorizaciones, en vista que, me refiero a los transportistas del Callao, en vista de que ya las autorizaciones no lo da la Municipalidad Provincial, sino lo da el LATU. Estamos exigiendo que se haga el plan regulador de rutas, hemos presentado el proyecto de ley para que se amplíe la línea 4 del metro, que ya no quede en el óvalo Cantolao, sino que llegue hasta Ventanilla. Para este presupuesto del año 2021 ya se va a trabajar el ramal que viene de acá desde la avenida Colonial dirigiéndose al óvalo Cantolao. Entonces estamos muy atentos en ese sentido de darle viabilidad en lo que es producción en la pesca, en lo que es la salud. Estamos controlando y he pedido que se invite a la doctora a la doctora Pacheco a la Comisión de Fiscalización por algunas irregularidades con respecto al centro de aislamiento, las plantas de oxígeno, la sobrevaloración de algunos medicamentos y también mascarillas. Los transportistas no los dejo de lado, los pescadores y también el agua y desagüe. Todo eso en su conjunto lo hemos trabajado en la semana de representación, que dicho sea de paso nos ha quedado corta. El día lunes tengo una reunión en el Ministerio de Vivienda con el alcalde de Ventanilla para unas obras que queremos que ya se canalicen, se ejecuten. Ya ¿Con vísperas al Bicentenario? No, son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con pistas y veredas. Hay una plaza Bicentenario que ya el gobierno la ha planteado, para que ya se vaya trabajando el tema. Entonces nuestro trabajo, más allá del tema legislativo, abarca todos los sectores que permitan que nuestra región Callao obviamente cuente con más dinero, con más recursos para más obras, y que hoy obviamente ya el pasado vergonzoso que tuvimos vaya quedando de lado, ¿no? Congresista, creo que el trabajo que se puede hacer y el cambio que se está haciendo a través de ese nuevo Congreso, en este caso de ustedes, 4 nuevos congresistas con una nueva visión, trabajando en conjunto con la población y lo que usted está haciendo, unirlo con los gobernantes, con los alcaldes, para llegar y darle soluciones, creo que podemos visionar a futuro un cambio en el Callao que muchos charlacos están ignorando, ¿no? Yo desde el primer día que llegué al Congreso tuve las cosas claras de lo que tenía que hacer. Primero, cuáles eran mis funciones y mis prioridades. Y eso es lo que vengo haciendo. Si eso significa generar un cambio de lo que vino sucediendo anteriormente, yo lo he señalado específicamente. Y lo he reconocido que en el caso de los 4 congresistas, que somos de bancadas distintas, de partidos políticos distintos, los 4 vivimos en el Callao, conocemos la problemática del Callao. Ante cualquier llamado estamos a disposición, porque estamos en la zona, conocemos, y creo que sería ideal que eso sucediera. Y que los que vengan después de julio, obviamente, sigan esa línea, que vaya en beneficio del pueblo, no que vaya en beneficio de algunos. Creo que la población busca pues que sus autoridades se articulen, ¿no? Para poder lograr a corto plazo la solución, ¿no? Sí.
porque creo que la única forma de darle solución a esto es articulando todos los áreas, todos los... Sí, y se me olvida algo que he venido trabajando y va a ser una prioridad para mí, en el sentido de que los pescadores jubilados, si lo de la ONP de la 19990 que tú me has relatado es un escándalo, los pescadores jubilados en realidad es un escándalo. Decir a los pescadores jubilados que voy a propiciar, Dios mediante, que el próximo jueves se esté debatiendo su proyecto de ley, para que puedan tener más fondos para unas mejores pensiones. Ok, congresista, bueno, muchas gracias por estar nuevamente acá en Radio Satélite y lo esperamos para una próxima oportunidad. No, agradecerte Rivera y el programa Chimpún Callao por la oportunidad, siempre a disposición cuando ustedes deseen, aquí estaremos presentes para dar cuenta a la población del Callao del trabajo que venimos realizando. Yo creo que es importante que la población se mantenga informada, porque creo que es la mejor manera de un reconocimiento hacia ellos por el voto que nos dieron. Muchas gracias. Ok, gracias, congresista. Bueno, vamos a un corte comercial y retornamos aquí nuevamente en Radio Satélite. En breve retornamos con tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información. La gente se maltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. La gente se maltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. La gente se maltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí.
Continuamos con el programa, seguimos aquí en Radio Satélite. No se olviden que los teléfonos aparecen en pantalla, el 744-2395 para todas sus consultas. Bueno, estamos conectados con los distritos de La Punta, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, Callao Cercado, Ventanilla, Mi Perú y nuestros amigos de Pachacute, bueno, así que podemos seguir difundiendo, puedan compartir las publicaciones a través de las redes sociales y también en las llamadas al 744-2395. En instante vamos a tener una invitada de la doctora Victoria La Cruz. Ella es neuroespecialista y psicoterapeuta, así que con ella vamos a ver el tema del hacinamiento. Tenemos pues los problemas de aislamiento, cuánto tiempo y cuántos conflictos sociales internos en la familia se han creado porque no hemos tenido pues esa facilidad de estar tanto tiempo en casa, así que para eso pues hemos invitado a la doctora Victoria de la Cruz. Pero no más allá, hemos visto en las redes sociales ya por comunicación del tomógrafo que ya llegó acá al Callao, así que para eso tenemos una llamada con la doctora Cathay Pacheco, directora de la DIRESA del Callao. Aló, buenos días, doctora Cathay Pacheco, muy buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buen día. Doctora, hemos visto en las redes sociales ya la llegada de ese tomógrafo tan anhelado para todos los chalacos. Sí, debemos agradecer mucho al gobernador Dante Mandriotti, quien puso a disposición el presupuesto necesario para que el Hospital Daniel Alcides Carrión pueda obtener un tomógrafo de más de 500 cortes, ¿no? Es un tomógrafo de última generación, es tan ansiado para la población y que tanto nos va a hacer con tanta utilidad ahora que con esta pandemia se necesita tanto hacer pues las tomografías en los pulmones y saber si el paciente tiene o no tiene una neumonía, ¿no? Doctora, estamos viendo en pantalla, en imágenes, la llegada del tomógrafo. ¿Cuánto tiempo va a demorar la instalación? Y al menos lo importante del mensaje para los chalacos que ya tenemos un tomógrafo en el Callao. ¿Cuánto tiempo estará ya funcionando la implementación, el funcionamiento de este tomógrafo? Esperamos que no demore mucho. La verdad el comprar un tomógrafo no ha sido fácil. Déjame decirte que esa licitación se llevó desde el año pasado y ha llegado recién ahora. También pues desafortunadamente con el tema de la pandemia nos vimos afectados con esta compra porque todas las importaciones pues se detuvieron, ¿no? Sin embargo ya se logró. Y ahora pues esto debe durar, esperemos que no dure mucho, espero que dure pues un mes a lo mucho. Hay que recordar que estos son equipos muy sofisticados que tienen que ser puestos a una temperatura muy baja. Estos equipos trabajan a temperaturas muy bajas y son piezas muy finas que hay que armar, ¿no? Entonces, esto es algo delicado, no es algo que se pueda hacer corriendo, ¿no? Doctora, pero lo importante es que ya lo tenemos acá y que pronto estará en funcionamiento para el beneficio de toda la población del Callao. Doctora, ¿qué mensaje para finalizar a todos los chalacos? Seguimos todavía en el tema de la pandemia, seguimos manteniendo el control en los hogares, pero ¿qué mensajes del sector de salud para las familias chalacas que aún están en casa manteniendo esa distancia y manteniendo ese aislamiento que se ha sugerido? Primero, déjame decirte que quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial al gobernador Dante Mandriotti por haber destinado presupuesto para la mejora del Hospital Carrión comprando este tomógrafo. Y no solamente ellos, sino asimismo con las compresoras generadoras de oxígeno, ¿no?
que también se han obtenido 2 para Carrión, y así sucesivamente con todo el apoyo que nos está dando el gobierno regional del Callao. Hay que hacer un reconocimiento, hay que ser hidalgos en reconocer todo lo que nos están apoyando. Segundo, decirte que no bajemos la guardia. Recuerden que si el Callao ha mejorado es porque ambos estamos trabajando de la mano. Nosotros, desde el sector salud, ya saben, seguimos todos los días interviniendo las zonas, no paramos de vacunar, no paramos de hacer pruebas rápidas a la población más vulnerable. Pero necesitamos. Muchachos están saliendo a manejar las bicicletas y a jugar partidos en las canchitas sin las mascarillas. No se crean, por favor, infalibles. Esto es mortal, y si tú no llevas el virus a tu casa, de repente no. Probablemente, como eres joven, vas a poderlo soportar mejor. Pero si tienes a tu madre, a tu padre, a alguna otra persona que sea vulnerable, se va a morir, se puede morir. Acuérdense, no se quiten la mascarilla. Si quieren jugar, jueguen. Si quieren salir a pasear en bicicleta, salgan, pero usen la mascarilla. No se la quiten, no se la quiten. Tienen que cubrirse la nariz y boca, por favor. Esa es la única medida de protección que va a evitar que nosotros nos contagiemos y por nuestro descuido pueda perecer nuestra familia, se pueda morir. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado a la doctora Gatey, que hay que seguir manteniendo pues todo el trabajo, el protocolo que hay que seguir para evitar estos posibles contagios que se puede llevar. Gracias, doctora, y estaremos como siempre en comunicación con usted para darnos el avance de lo que se está haciendo aquí en el tema de la salud en la región Callao. Muchas gracias, Manuel. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, hemos tenido a la doctora Gatey, donde nos ha hablado sobre el tomógrafo ya anhelado en el Callao, y ahora en el siguiente programa, en el siguiente bloque estamos ya con la doctora Victoria de la Cruz. Ella nos va a hablar sobre el problema que tenemos en el tema social, ¿no? El tema psicológico, el problema de la salud mental, que muy allá se está hablando, pero también está descuidando el gobierno, están descuidando el tema de la salud mental, lo que está pasando en la familia, en los hogares. Así que los teléfonos están el 744-2395 para cualquier consulta. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Radio Satélite. En breve retornamos con tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información. Para tus compras de productos de... La gente se maltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. La gente se maltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí.
El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. ¡Mami! ¡Mi bebé! Oh, te extraño mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. Seguimos presentando tu programa periodístico Chimpún Callao, el verdadero rugir de la información. Continuamos con el programa, seguimos aquí en Radio Satélite y tenemos ya la visita de la doctora Victoria La Cruz. Doctora Victoria, muy buenos días, bienvenida acá a Radio Satélite. Muy buenos días, complacida de compartir con ustedes una parte de esta mañana aquí en Radio Satélite que me hace recordar a mi pueblo querido de Ventanilla. Un placer. Gracias por su visita acá al programa. Hablamos hace unos minutos con el congresista Pichilín sobre que el Estado pues ha dejado de ver el tema, se ha abocado al tema de la salud, pero ha dejado el tema de la salud mental, de lo que está dejando a la población con este aislamiento que ya tiene 6 meses, aislado en casa, que no tenemos la costumbre de vivir tantas horas, estar en familia tantas horas, que creo que se están creando conflictos internos. Bueno, en realidad el confinamiento, cualquier confinamiento, ya es una situación que presenta pues un escenario de dificultad para la salud mental. Cualquier confinamiento, si usted quedaría encerrado en un ascensor, estaríamos en dificultad emocional mínimamente. Si usted pierde su libertad porque va a ser encarcelado, ya eso es con otros detalles más que pueden colindar ahí. Pero aquí, si bien es cierto que el confinamiento es una situación particular porque nos vamos a quedar con la familia. Al comienzo, recuerda usted, decíamos, qué bueno, vamos a disfrutar de nuestra familia, vamos a compartir en familia, vamos a conocer mejor a los hijos, a los hermanos, a los que conviven, que tal vez por el tiempo y el apremio de la vida cotidiana no hemos tenido ocasión de acercar nuestros lazos familiares. Eso es un factor que pudiéramos de repente recoger como el lado positivo del confinamiento. Pero hay también algunos lados que son importantes subrayar, no solo del confinamiento, sino de todo el contexto en el que vivimos atravesando esta crisis que viene por un ataque zoonótico. Es importante, yo a veces soy un poco renuente a hablar de la pandemia. Creo que deberíamos subrayar el hecho de que es un ataque zoonótico como origen, y que eso nos debe colocar en una situación de evaluación de qué estamos haciendo como sociedad, de qué estamos haciendo como colectivo humano, de qué conductas debemos rectificar, debemos corregir y qué otras conductas debemos incorporar en nuestro repertorio diario. Y esto nos exige, por ejemplo, examinar que un aspecto central de la salud en los ciudadanos y en los seres humanos en general es esta parte emocional, este producto mental, esta estructura mental de la que por desgracia en todos los años de vida republicana por lo menos no hemos atendido. No hemos atendido ni en el sector primario ni tampoco desde el punto de vista de la concepción hospitalaria, porque siempre ha sido precaria. La salud en general en nuestro país ha sido precaria por mucho tiempo y no está en emergencia la salud ahora. Está en emergencia, por lo menos en lo que respecta a la salud mental, está en emergencia ya hace bastante tiempo y lo hemos dicho en diferentes escenarios nosotros. Hoy, por la situación esta que atravesamos de crisis, obviamente estamos en una condición mayor. ¿Y por qué razón? No es solamente porque, déjeme decirle, señor Rivera, que no es solamente por el hecho de estar encerrados. En realidad el confinamiento es un aspecto de esta situación vulnerable de las emociones humanas. Creo que ahora se ha abierto
en ese confinamiento que se habla, se ha desnudado la poca comunicación que tal vez hemos tenido con la familia, con los hijos, con la esposa o con los que participan en el hogar, y se ha creado conflictos internos tal vez. O sea, para los que nos están escuchando, nos están viendo en las redes sociales, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cuál es la mejor forma de poder llevar una mejor comunicación ante ese aislamiento, ante esta forma de, nuevamente, una forma de vivir ahora, ¿no? Claro, qué bueno que me lo pregunte, porque fíjese, lo que estamos acostumbrados a hacer es a responder reactivamente a las circunstancias. Y esto no es exento de las prácticas que el Poder Ejecutivo está tomando. Estamos respondiendo a circunstancias coyunturales que exigen obviamente una respuesta. Pero no podemos quedarnos solo en la respuesta, tenemos que fabricar situaciones estructurales que generen nuevas formas comunicacionales y que generen nuevas formas de pensar. Estamos notando, por ejemplo, cómo es que los ciudadanos violentan las reglas, las quiebran y contraponen las reglas. Estamos notando que mucha gente abarrota los hospitales por pruebas COVID para detectar si están enfermos o no. Y esto lo estamos viendo desde hace ya por lo menos unos 3 meses atrás, que la gente se desespera porque tiene una pequeña gripe, porque ya empieza a toser, y entonces va a los centros hospitalarios y hacen colas y a veces colapsan los sistemas de atención hospitalaria precisamente porque consideran que es necesario saber. ¿Por qué la gente actúa así? ¿Por qué la gente va desesperadamente a conseguir algunas ayudas de repente que no forman parte de los compromisos oficiales, como por ejemplo el consumo del dióxido de cloro, como por ejemplo la ivermectina, como por ejemplo todas las cosas que hemos notado ahora último que la gente busca como alternativa para resolver su problema? ¿Por qué la gente busca? Porque siente que el Estado no está propiciando la seguridad y la estabilidad para defender la vida. Entonces la gente tiene derecho a buscar esas salidas. Tiene derecho, no significa que yo esté promoviendo que la gente lo haga, por si acaso, pero creo que en este estado de cosas donde el Estado de alguna manera se lava las manos y dice, bueno, ahora es tu problema, resuélvelo por tu propia cuenta y riesgo. Porque ¿qué hemos observado? Que desde el Ejecutivo estamos observando que hay una suerte de subliminal manera de hacernos sentir a la población responsable de esto que ocurre. Ah, tú eres responsable porque tú te fuiste a bailar, tú te quitaste la mascarilla, tú eres el culpable, tú eres el culpable. No, señor. Cierto es que hay una corresponsabilidad, pero también es cierto que hay una responsabilidad del Estado de no haber a tiempo canalizado los esfuerzos para generar sensibilización, para generar concientización, pero sobre todo para fortalecer los aspectos psíquicos del ser humano. Porque ¿qué empuja a una conducta? La conducta es la expresión final, pero antes de la expresión final llamada conducta, tenemos una personalidad que actúa. Y tenemos esta personalidad como un constructo que durante todos los años de existencia en el ser humano ha ido construyendo progresivamente. ¿Y qué hemos incluido en esa progresiva construcción de la personalidad? Un factor que se llama carácter, por ejemplo. ¿Cuál es ese factor? ¿De dónde viene? Nosotros heredamos, traemos por herencia una disposición, una condición que se llama temperamento, que es conjunto de rasgos bioquímicos que lo vamos a traer un poco de papá y un poco de mamá. Esto está sometido a una influencia del medio. El medio, que es el modificador, para empezar, el modificador primario es la familia. Este modificador primario, que es la familia, tiene que modelar, ajustar, corregir, entrenar, reforzar. Y esto va a terminar en esta mixtura, va a terminar en un producto llamado carácter, que es uno de los componentes de la personalidad. También tenemos otro, que es la condicionante llamada capacidades. Cuando uno nace, trae por herencia la disposición cognitiva del padre o de la madre, y eso lo vamos trayendo. Luego con el modificador primario y luego secundario, porque primero es la familia, luego la escuela, luego la sociedad en general, como la universidad, el trabajo, la calle, etcétera. El barrio contribuye. Entonces se formula un segundo producto, y ese producto se llama inteligencia. Tenemos entonces, así es como se forma la personalidad. Si en el Perú tenemos personalidades orientadas
a quebrar las reglas, porque aquí, déjeme decirle y recordárselo, porque eso lo vivimos cotidianamente, la política de Pepe el Vivo. Oye, ¿cómo has hecho para trampearle al Estado? Enséñame yo para aprenderlo y así. Justamente, lo hago doctora, mejor. vemos en los medios de comunicación nacionales también a muchos infractores que le sacan la vuelta a ese tema como si no sucediera y siguen haciendo. Ahí hemos visto el problema de la discoteca de Los Olivos, donde en ese momento de pandemia, que todo el mundo lo sabemos, pues hacen estos eventos. ¿Qué hay en la cabeza de tantas personas sabiendo, a sabiendas, que ese virus no es un virus cualquiera, es un virus que mata? Y no solamente porque tú puedes tal vez contagiarte, sino que tú vas a llevar el virus a tu casa y por ende uno de tu familiar puedes perder la vida. O sea, ¿por qué no tomar conciencia? ¿Qué pasa en la sociedad? Claro, a eso iba. Hay un factor que es importante que ya estamos viendo, que es un tema de personalidad. ¿Qué tiene que ver la personalidad? Bueno, la personalidad, que es el constructo que hemos construido durante toda nuestra vida, que nos hace suponer, dentro de la cultura de la sospecha en la que vivimos, porque todo es sospechoso. Es decir, yo sospecho de la autoridad porque todos son rateros. Yo sospecho de los alcaldes porque todos son rateros. O sea, la gente, si usted le pregunta a la gente del día a día, de a pie, le va a decir, no, todos son iguales. O sea, generalizamos por una serie de circunstancias que hemos vivido, porque obviamente el sistema permite una moral heteronómica, una moral falsa, una moral, es decir, el negacionismo es la respuesta a algo que ya hemos dejado de creer. Por eso es que la gente ha perdido empatía, por eso es que la gente ya no tiene tolerancia. ¿Yo por qué te voy a tolerar? Tú tolérame a mí. Pero ¿yo por qué te voy a tolerar a ti? ¿Por qué buscamos más lo prohibido? O sea, lo prohibido es lo que más nos inclinamos. ¿Por qué la mentalidad de las personas? O sea, sabemos que no podemos irnos a un sitio para poder irnos a tomar ni nada, pero insistimos, llamamos al amigo y vamos a tomarnos un trago, tengo un sitio. O sea, ¿por qué sale el chip de las personas, del ser humano, pensar en que sacarle la vuelta a lo prohibido? O sea, ¿qué pasa en esos 5 minutos? Claro, eso tiene que ver con este estado de negacionismo, porque hemos perdido la credibilidad, hemos perdido la confianza en la gente, hemos entrado a una sociedad que está atravesando una cultura de sospecha, todo es sospechoso. Gente en la que creíamos, luego de pronto, después de un par de años de gobierno, nos damos cuenta que no era lo que creíamos. Entonces todo está resultando sospechoso. Y entonces la gente generaliza un estado de negacionismo. Ese estado de negacionismo hace que finalmente estemos en condiciones tan graves de oponernos casi a todo. Hay gente que dice, no existe ningún virus, por gusto están engañando, porque creen los muchos comentarios de las redes que aluden precisamente que hay un ataque, que hay una conspiración y que etcétera. Y entonces dicen, no, es que están muriendo personas que siempre el número de muertos es casi todos los años, y entonces no hay ninguna variación, no hay ningún cambio. Y eso en realidad está generando una conducta de sospecha, una conducta de negarse a la realidad, y a pesar de eso, de falta de empatía. Y esto es un ingrediente que colabora con el estado de violencia que ha vivido el país por muchos años. Ese estado de violencia, que es el que hemos vivido por muchos años, es el que ha indicado, por ejemplo, que la falta de empatía y la intolerancia sea una característica típica de muchos de los seres humanos, de muchos de los ciudadanos en el Perú. Yo tengo falta de empatía, no me importa lo que te pase a ti. Y esto, estimado amigo Rivera, quiere decir, hay un sistema que nos soporta. Este sistema que calza en el sistema educativo, que impulsa las prácticas desde las políticas de salud, que trabaja en el esquema general en el que vivimos, que dice, sálvate tú por encima de quien sea. Primero tú, segundo tú, no importan los demás. Entonces, si tú eres más importante, los demás que se mueran, ¿qué me importa? Mientras yo no me muera, mientras yo no me afecte, y estoy hablando de en general, no estoy hablando solo de las personas que debieran pensar en la familia. ¿Por qué? Es que usted me pregunta, ¿por qué la gente actúa y no piensa en que puede afectar a la familia? Porque hay un problema serio que tiene que ver con la tolerancia. ¿Y esto por qué es? Si vivimos en un sistema en el que te enseñan a ti, primero eres tú, segundo tú, tercero tú, y no solo hablo de la práctica de los políticos, hablo de las familias que le enseñan a sus hijos a ser así. Doctor, pero por eso hablamos del tema de la tolerancia, y eso es lo que está pasando en los hogares. O sea, yo
salgo de trabajar 7 de la mañana en mi casa, llego 9 de la noche, normalmente es mi rutina, y ahora con ese confinamiento llego más temprano a mi casa, tengo más horas con mi familia, o sea, ¿cómo logro esa tolerancia? Ajá. Y estoy poniendo en evidencia mi problema con la tolerancia, que antes no lo podía notar porque no vivía horas de horas con la familia. Entonces, llegamos otra vez al punto de este defecto que tiene en este momento el colectivo humano, la falta de tolerancia, la falta de empatía. ¿Y esto por qué es? Déjame decirte, fíjate, nosotros tenemos una estructura nerviosa muy importante en la que trabaja el hipocampo, en la que trabajan estas células específicas relacionadas con, le llamamos células espejo, las neuronas espejo, que están relacionadas con esto que se llama empatía. Yo te entiendo, te comprendo y en consecuencia actúo. ¿Qué ha pasado? A lo largo de nuestra vida hemos estado sometidos a un sistema educativo que ya no produce entrenamiento para las habilidades del pensamiento. Tenemos un sistema educativo que solo nos ha enseñado matemáticas, álgebra, lenguaje, geografía, inglés, etcétera, etcétera. Y ha abdicado de su papel de modificador secundario. Cuando la escuela abdica de su papel de modificador secundario, lo transpone de igual manera a la familia. La familia tampoco ya forma. Le importa que el niño se siente a hacer matemáticas, geografía, inglés, etcétera, etcétera, porque la competitividad intelectual, académica, cognitiva es más importante. Doctora, justo en el tema educativo, creo que está faltando, pues se ha visto de muchas campañas de difusión en otros sentidos, más no en el tema de la salud mental. ¿Por qué el Estado no ha implementado pues esas líneas 0800 para ver, o sea, al menos para yo llamar a un psicólogo o al psicólogo del colegio de mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Tengo ese problema, tengo más horas a mi hijo acá, no sé cómo controlar, cómo llevar? ¿Por qué no se ha implementado eso? ¿O el colegio de psicólogos no ha buscado articular con el Estado para ver esta situación? Tocas temas muy interesantes que me obligan a mí a, por ejemplo, resignificar el propósito de la educación, del sistema educativo, del modelo educativo que hemos venido tolerando todos estos años. Un modelo que, como te explicaba, está entrenado para responder a conocimientos, para entrenar competencias cognitivas, académicas, que ha olvidado a la persona humana, que ha olvidado la parte educativa, formativa. Y esto, hay un detalle que es importante. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una estructura que se llama corteza prefrontal, cuya función importante es intervenir en la amígdala cerebral para modelarla, para frenarla, porque es en la amígdala donde se producen las emociones, donde se cocinan, por decirlo de alguna manera, las emociones. Entonces la emoción de la rabia, la emoción del miedo, la emoción de la inseguridad, todo eso va a ser naturalmente preparado por la amígdala cerebral. Pero imagínate una discusión entre dos personas y una de ellas empieza a subir el tono y empieza a acusar, a calificar al otro y se enoja y se enerva. La corteza prefrontal, su tarea es intervenir, decirle, oye, un momentito, cálmate, respira, mira que vas a meter la pata, mira que vas a volver a complicar las cosas, ya no vas a tener un problema sino dos, cálmate. Esa es la tarea de la corteza prefrontal. Pero, y aquí va el asunto, entre 7 y 14 años, estimado amigo, se entrena esa corteza prefrontal. ¿Dónde están los niños en esa edad la mayor parte de su tiempo? En la escuela. Y si la escuela no entrena estas habilidades, no potencia, no desarrolla estas habilidades, solo castiga. O sea, si haces algo malo te castigo. Estamos acostumbrados a que nos miren y nos portamos bien, por eso hablaba de la moral heteronómica. Porque nos portamos bien si es que nos miran. Si el jefe, nuestro jefe laboral nos está mirando, yo trabajo mucho. Pero si no me está mirando, flojeo. Si el chico está en la escuela, está en el aula, entonces el profesor tiene que estar presente para que se porte bien. Entonces, cuando se ve el profesor ya no se porta bien. Doctor, entonces estamos hablando de que ese es un mensaje entonces para que no solamente en el sector de educación, sino también en el sector laboral puedan implementar más profesionales